Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y os traigo aquí otro episodio de Kingdom Come Deliverance, donde vamos a seguir donde la dejamos en el último. Que si recordáis, conseguimos quitar a la peña que había invadido Talmberg y, bueno, pues recuperar la ciudad, recuperar a nuestro padre Sir Radzig, salvar a Lady Stephanie. Pero básicamente se nos escapó Sigismund, que era el tío que había montado toda la invasión. Y ahora pues pensaba que será quizás el final de la historia, es lo que parecía, pero al parecer ahora hay una misión de epílogo que veremos qué es, no sé cuántos episodios nos llevará. Pero vamos a verlo, estoy esperando a que cargue la interacción con las personas, ahora os lo enseño cuando llegue. Mira, justo Are you llega. going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. Sí, porque ha llegado What un about tal Istvan? Margrave Jobst, I que no sé del todo assume quién that we es. didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. Se escapó We'll get him de Lisbon. eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. Voy con mis pintas de noble, me he puesto ropa que me da mucho carisma y tal, ¿sabes? De robos que hice en algún episodio anterior, me puse a hacer robos y robé ropa de muy buena calidad, con lo cual voy con un carisma muy alto. My lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Radzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. Nuestro padre secreto. This gentleman here is John No me hace ni II of puta gracia, no sé Liechtenstein, qué se a tiene. member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. The question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your Hay una other pelea de cousin, reyes entre Sigismund. Wenceslelo y Sigismundo. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur, that King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Es un poco lelo, Sadly, Wenceslelo. his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslas has invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, No it makes es tan sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Está demasiado Who ocupado knows? bebiendo. Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say.
So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, your graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Berghoff, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Berghoff is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghoff, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts, and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghoff know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, your grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like scarlets? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Why not? I'll go and visit Berghoff at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghoff would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to Me do llevará mi next. descolta, creo I'll yo. help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Kuttenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft a letter. Get ready, and we'll meet back here. Me voy a ir a una zona nueva fuera del mapa que ni siquiera existe, quizás. Quizás no sé hasta dónde va a durar el gameplay. Ir al castillo mayor... Vale, completado. No sé cuánto más va a durar el gameplay. La verdad es que no sé cuándo se acaba el juego. Hablar con vuestro padre. Quite so, Margrave. What exactly Vale, van a escribir la carta, a ver qué lo quieren escribir. Oh, what isn't really the issue. The question is how.
O sea, queremos saber el rey este con el que queremos hablar, qué posicionamiento tiene respecto a todo esto. Vale, vamos a hablar con nuestro padre, ¿no? ¿Dónde está Radzik? Aquí. So, it looks like you're off on a mission. Yes, I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Bergov is no saint. A ver qué opina Bergov de esta situación. A ver si lo podemos convencer para que se nos una. Creo que ese es el objetivo. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Bergov tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and return. Yes. Yes. Very well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. It's 3 days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be back soon enough. Any questions? Madre mía, ¿cuántas preguntas le puedo hacer? Bueno, vamos a hacérselas todas, yo creo, porque os dejaré lo más importante y supongo que lo que no sea tan importante lo cortaré. Vamos a ver. I'm getting a bit lost in the Luxembourg lineage. It all seems a bit too tangled. That's about all. Vale, no os voy a poner texto. De hecho, no he hablado casi nada con él porque llevamos tanto rato de charla y cinemática que paso de estarle aquí 2 horas preguntando al tío. Básicamente, este tío de aquí es Sir Jobs, que antes estaba apoyando a Segismundo, pero ahora se ha cambiado de bando y apoya a Wenceslelo. Y tenemos que ir a hablar con, no sé, otro tío para no sé qué coño hacer. Así, tengo que... Sí, para convencerle a ver si se quiere unir a nuestro bando en contra de Segismundo. Voy a tomar la carta. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. Bien hecho. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. Interesante. Muy bien. My lords, Todas las piezas how's han the letter encajado. coming along? It's done. Todas las piezas Then we can encajan be on our ahora. way. Now remember what we Tiene said, sentido. boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? Never, Uncle. We'll be back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. Bueno, tendré que poner mis ropas de guerrero. Enhorabuena, has completado la historia principal. Si quieres, puedes llevar a cabo las misiones secundarias y actividades o simplemente viajar por el mundo. Ya se ha acabado. Puedes finalizar el juego en cualquier momento si te unes al pelotón de Sir Hans Capon. Ah, no hay misión. Vaya timo. Yo pensaba que iba a haber una misión. Ya me lo lía, que no habrían creado una zona nueva. O sea, a partir de ahora puedo simplemente viajar por el mundo,
hacer misiones secundarias y... poco más, poco más. Entonces, ya me acabó el juego, tíos. Esto ha sido todo. Lo dejan abierto como una parte 2. Ya os dije mis conclusiones sobre el juego y lo que me parecía en el capítulo anterior, al final del capítulo anterior. Así que no sé, tíos, como ha sido muy rápido y no os he traído casi nada, ¿qué os parece si nos hacemos alguna misión secundaria de matar bandidos o algo así? Quizás el próximo capítulo, ¿qué os parecería si me traigo aquí un capítulo el próximo día cargándome a toda rataje, intentándome cargar a toda rataje? ¿Os parecería divertido? De momento sería un poco violento, pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es irnos a cargar un campamento de bandidos. Mira, nos vamos a equipar las cosas de combate y aquí está un campamento de bandidos que tengo que saquear, que tengo que acabar con ellos, pues están saqueando tierras, así que voy a ir a por ellos, os enseñaré el combate y lo haré en plena luz del día, así mato con el arco y tal, un poco de distancia que mola. Venga, vamos para allá. Vale, pues vamos a ver, parece que tenemos el campamento de bandidos por aquí cerca. Creo que está por aquí en medio de este bosque. Así que vamos a bajarnos aquí mismo. Vamos a intentarlos matar a plena luz del día. La clave yo creo que será coger un buen posicionamiento elevado, poderlos disparar con el arco, a ver si me cargo un par antes de que me lleguen. Podría hacerlo por la noche, rollo sigiloso, y sería aún más fácil, pero... vamos a hacerlo a plena luz del día, tíos, con combate ahí duro de verdad. Ahí está el campamento, ya lo veo. Tiene un caballo incluso. Vamos a ver si cojo un buen posicionamiento. ¿Cuántos hay? Estoy viendo a 3 ya de por sí. 4 con el de ahí lejos. Igual los puedo tomar uno por uno, ¿eh? Con un poco de suerte. Me veo jabalís por ahí al fondo. ¡Ya! Vale. Veo que hay uno que se ha separado. Entonces igual se lo puedo matar solo. Vale. Este yo creo que lo mato a él solo. ¿What? Ah, mierda. Alarm! Hijo puta. Vale, pensaba que iba en sigilo, pero no. Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. Vale, este se está huyendo solo. Está llamando a la alarma, pero nadie le viene a ayudar, ¿sabes? Alarm! A ver si le doy. Desde lejos lo dudo, pero bueno, vamos a intentarlo. Bah, que se pire. Un cobarde. Bueno, pues uno menos. Easy peasy. Vaya, ¿el resto dónde está? Veo uno por ahí en los bosques. Los puedo matar uno a uno, quizás. Ahí a lo sigiloso máximo. ¿Habrá alguno durmiendo? Alguno tendría que estar durmiendo. Mira, este está aquí tranquilamente. Yo creo que a este lo puedo asesinar si me dejan pasar las plantas. Buah, que me bugueo aquí en las plantas, tíos. Vale. A ver, con paciencia y saliva. Paciencia y saliva. El elefante se la metió a la hormiga. Y nosotros le encajaremos la espada en el pecho a este bandido de aquí. No hay nadie más a la vista que me vea, parece, así que debería ser fácil. Ah, mira, y era el líder encima. Mejor que mejor, tíos. ¿Habrá visto alguno? No parece que me haya visto nadie, ¿eh? El caballo me ha visto. Pero me pone como que estoy en combate, ¿sabes? Pero ya está, ¿solo son estos? Y ese ni me ve. Vaya bugazos que hay en este juego. Yo creo que estos son bugazos. Mira, me ve el tío, pero no me dice nada, ¿sabes? Ah, mira, ahora sí. Pues venga. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué miras? To arms! Get over here! Ya está, es que vaya bugazos, tíos. Os traeré una pelea contra todo... Mi oreja bandido. Os traeré una pelea contra todo rataje para veáis lo muy buggies que pueden llegar a ser. Voy a coger una daga, creo que ya tengo una, pero por si acaso. Y flechitas, ya que estamos. Flechas de caza no las quiero. Mira, a larga distancia sí, vale. Y al líder del campamento... Ha sido easy esto, tíos. Líder del campamento... ¿dónde está? Ahí en el suelo. Muerto. Espuelas, oreja... Se las voy a entregar ahora al tío que se le tengo que entregar esto. A ver si me da algún campamento de bandidos chungos. Que todos los campamentos de bandidos son muy easy, ¿sabes? Vale, vamos a ver. Por parecer por aquí a la izquierda tiene que haber otro campamento que nos han dado. Nos han dicho que están unas minas abandonadas. Igual esta vez es en interior, ¿sabes? Eso molaría. Voy a estar por aquí. Aunque no lo dudo. Dudo mucho que sea en interior, ¿eh? Pero igual sí, quién sabe. Vamos a ir armados. Vamos a ver si encontramos. Nos ha dicho que minas. Con lo cual no creo que sea un campamento normal y corriente exterior como los otros que hemos visto hasta ahora. Voy a estar por aquí en algún lado. A ver si encontramos alguna especie de piedras.
Hostia, ahí veo uno. Un cumano. Bueno, los mataremos uno a uno. Si se separan y me lo ponen así easy, no me voy a quejar. Beszarás. Mierda. És pont amikor visto. kedvem lenne valakiből kiverni a lelket. Arma, arma. Vale, vale. Itt vagy! Van toda la cabeza. Me encanta pegarles en la cabeza, tíos. En la cabeza. ¡Pam! Vale, voy a meterles otro combo. Coño, no me sale nunca el esquive ya. Ahora, set de sangre, uno menos. Venga, vamos a dejarlo aquí. Si se muera, toma, muérete, cabrón. Vale, oreja. Este no era el líder. Brochencitos. Nunca me sale el esquive ya. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Durante un tiempo parece que le pilla más el Uy, le pilla más el tranquillo. Hay un grupo de 3 cumanos. Hostia, la mina está aquí, tíos. Cueva. Hostia, aquí hay un buen grupo, ¿eh? Ah, no, son 4, son 4. Tío, cómo odio las putas zarzas. Que te bugueas ahí a muerte. Por si bajo por aquí me mato, yo creo. Vamos a ver. Creo que han visto un cadáver amigo suyo. Andy, por aquí me metería unas minas. Hostia, qué interesante. Vamos a explorar. Ay, esto es su guarida. Pero aquí dentro parece que no hay nadie. Los oigo fuera. LOL. Vale. No hay nada aquí. Mucho ojo que se me pillan aquí dentro. Estoy un poco liado, contra 4. Podría forzar cerradura. Es demasiado complicada, madre mía. Vale. Esto de aquí está abierto, pero no tienen nada. Les podría intentar envenenar la comida, quizás ahora que están fuera, y dejarlos un momento. Esperar un momento. Vale. Voy a intentarlo. ¿Tengo veneno? Soltar en el caldero. Creo que sí que tengo veneno, ¿no? Veneno. Ah, les he envenenado la comida. Ahora. Entonces yo creo, si me espero un poco, comerán. Voy a intentar esconder... No, en su cueva mejor que no. Mejor en un sitio elevado. Comerán y entonces estarán más debilitados, yo creo, porque les he envenenado la comida. Vamos a intentarlo. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperarnos un par de horitas. A ver si surge efecto o no. Nunca he probado esto del veneno. Hostia, es que me ha visto uno. No entré en Bulachan. Vale. Toma, cabrón. A ver si me acuerdo de algún otro. Creo que había uno que era así. Pam. Pam, ya en toda la cabeza te voy a meter. Pam. Toma, rompecabezas. Lo hemos aturdido, tíos. Ya lo puedo matar con el L2. Tienes un cierto chance cuando los golpeas en la cabeza de aturdirlos. Uno menos. Oreja de bandido. Vale, esto tampoco era el líder. Tiene algo interesante. Algunos grosencitos. Mira, fruta seca, que siempre va bien para comer porque dura bastante. Se mantiene muy bien la fruta seca. El resto no le ayuda, veo. Mejor para mí. Hostia. Nicsak, mi bújt itt elő? Vigyázz! Itt az ellenség! Le hago al de atrás por lo menos. Fallarás, fallarás. Cabrón. Ush. Vamos a darle con la espada. Vamos. Vale, hemos de ir a por el de la espada, yo creo. Vale. Pina! A ver, Barris, loco. Pues vea nivel tiene este, ¿no? Epa, ¿me lo he cargado?
No me lo he cargado ya un toque. Mira qué bien. Los que tienen armadura ligera te los pules fácilmente en general. Coño. Venga, toma combo. A la cabeza. ¡Pam! Vamos a meterle este combo ahora. Pam. Pam. Cabrón. Pam. Coño. No me hace una mierda de daño, ¿eh? Qué moñas que son. Vale, creo que había uno que era... Pam, pam, pam. Vamos a ver, vamos a mirar algún combo fácil, pues siempre estoy haciendo el mismo. Jugador... Habilidades, ¿dónde están? Aquí. No, combate. Espada. Tenía un combo rápido que está muy bien. Vale, este es el que uso todo el rato. Abajo, izquierda, centro, centro, vale. Abajo, izquierda. Cabrón. Es que no hace nada, tío. Pam, ya en toda la cabeza tengo que meterlo. Venga. Ven, ven, bonito. Mira, te voy a amagar por la derecha, pero te voy a meter por la izquierda. Pam, pam, pam. Encima. Uy. Vale, ¿cómo le puedo hacer un forcejeo? Vale, así le hago un forcejeo. Hostia, me ha ganado el forcejeo, putilla. Vale. Uf, todo en la cabeza le he dado. Se ha muerto de golpe. Ah, debía estarse sangrando de alguna hostia que le pegaba. Hostia, este era el líder. Pues mira. Oreja para mí. Ya está, solo estaba este. ¿No le debe quedar algún secuaz por algún lado? Pensaba yo que le quedaría algún secuaz. Bueno, pues oreja de cumano. Espuelas, mira, las podré vender. Grosencitos. Algo de panceta. Paso. Vale, pues ya está. Vamos a entregar este campamento también. Ha sido bastante easy, en verdad. Es un poco más chungo porque me han visto. Estos se movían más, ¿sabes? Pero... ha molado la de la cueva. Molaría que hubiese más peña, tío. Es que ha de haber alguno con más gente. Lástima que sean todos tan pequeños. Creo que todos van a ser igual. Bueno, entrego... Uy, entrego el casco y voy a ver si nos dan otro camping. Vale, me sigue mandando a hacer otra misión de bandidos. Pero la verdad es que lo vamos a dejar aquí porque llevamos unas cuantas. He mirado información y después de Talmberg, o sea, después de hacer misiones para él, como 5 o 6, no sé cuántas, nos llevarán al monasterio de Sasaba, por así decirlo, a hacer misiones para Sasaba, de bandidos de Sasaba también, que son aún más chungas porque pues van todavía mejor armados, ¿no? Lo que pasa es que es más de lo mismo todo el rato, con lo cual lo vamos a dejar aquí y doy por finalizado Kingdom Come Deliverance. Lo único que traeré es posible que traiga, no sé cuándo, algún vídeo intentándome cargar a todo Rataje, que es como la ciudad más poderosa, infiltrándome por la noche y luego intentando tomar a toda la guardia o lo que sea. Alguna cosa así creo que traeré algún vídeo que puede ser divertido. Así que nada, tío, espero que hayáis gozado conmigo todo este recorrido, que tengáis un día de puta madre, ¿vale? Y nos veremos, pues, en otras cosas que vaya subiendo al canal. Ya sabéis, ahora estoy con Monster Hunter World. Lo siguiente seguramente sea Dark Souls, que estaré ahí haciendo gameplays y directos. Si tenéis un día de puta madre, chicos, nos vemos pronto, ¿vale? Un saludete.